Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Inquebrantable, como siempre desde las oficinas de Zulu, el gran patrocinador de Inquebrantable, la mejor plataforma para que tú y tu empresa puedan hacer sus pagos internacionales. Como siempre, les dejo también el link de Zulu abajo para que vayan, lo busquen, y si necesitan algo de Zulu, me avisan, ¿no? Que yo tengo contacto directo con ellos, así que ahí les colaboro con la causa. Hoy en Inquebrantable, un capítulo casi que soñado, porque lo busqué bastante al invitado. Ahorita le estaba comentando justamente que fue como mi primera gran labor periodística, porque fue buscarse un contacto de alguien que vi en una noticia. Pero así lo quise hacer porque la historia de Juan Luis, nuestro invitado de hoy, es sin duda alguna una de las grandes historias que van a pasar por este podcast. Una historia de realmente, creo yo, llegar casi que a quebrarse en el sentido físico, mental, todo. Sin embargo, lograr salir de ahí. Ya nos lo va a contar más en detalle nuestro invitado, pero Juan Luis estuvo en condición de calle 35 años y hoy en día es abogado. Así que sí, creo que si hay alguien que nos puede hablar hoy en día de cómo darle la vuelta a la vida es definitivamente Juan Luis. Así que Juan Luis, antes que nada, mil y mil gracias por estar acá. Bienvenido al programa. Me está cumpliendo un pequeño sueño. Gracias, don Álvaro, por invitarme aquí a las periodistas y a su gran audiencia. Y aquí estoy para comentarles y hablar un poco de la vida, de los proyectos y también de dar como ese tic a las personas que están en condición, digamos, de farmacodependencia y de alcoholismo y de todas las sustancias que ahora se ven, porque ahora sí se ven hartas sustancias. Entonces, que tomen conciencia y que sí se puede. Lo que pasa es que uno deja pasar el tiempo, y cuando uno se da cuenta ya llega esa viejo. Entonces, más que todo esta juventud y por qué no también a los adultos, que sí, que tiene que llegar un quiebre, como usted dice, de decir no más. Y se puede, simplemente se puede. Bueno, ya vamos a entrar en detalle en esa historia, pero algo que es muy ameno de estas entrevistas que me lo han comentado y mis invitados es, acá empezamos por el principio y vamos avanzando. Entonces, si quiere comentar un poquito cómo fue su infancia, cómo fue que usted creciendo, pues hasta llegar ya a ese punto en donde pues usted digamos que va empezando pues, a quedarse en la calle, si quiere, ¿no? Sí, mire, pues mi infancia fue bien, bonita. Un joven, un niño amado por sus padres. Nosotros llegamos, digamos, al barrio, fuimos uno de los fundadores del barrio, Primavera Occidental. Y, y yo me acuerdo que en esa época eran potreros, o sea, habían casalotes. Si habían dos, tres, no habían más. La iglesia me acuerdo que quedaba más o menos como como a 1 kilómetro para ir a la iglesia, que era la iglesia de los 12 apóstoles del Galán, que todavía existe. Entonces tocaba que atravesar todo, eso eran unos como potreros, pero no había pasto, sino era como tierra. Y había un caminito ahí donde uno iba. Inclusive ahí me acuerdo que vi mi primer muerto. Ahí vi mi primer muertico que, pues, no sé, un borrachito lo atracaron, me imagino, y lo dejaron ahí, pero es impactante porque uno de niño ver eso y digamos la infancia, ahí mi papá inclusive compró el lote cerca de la escuela de Primavera y ahí todos hicimos la primaria. Estudiamos, no, mi hermano tal vez fue el único que terminó ahí, pero entonces cerca de la escuela precisamente para ese motivo, para poder estudiar. Y el bachillerato también fue en un colegio que un padre franciscano hizo ahí en el barrio y él con las uñas lo hizo. Entonces dijo, si yo hago el colegio, yo hago la iglesia, es sin una gota de trago. Él era muy futurista, él nació en una época que no era. Y por ser futurista tuvo muchos enemigos, porque todos en esa época pues eran borrachitos, entonces
Y era lo que más se vendía, digamos, en un bazar. Él dijo, sí, hagamos con bazares, pero nada de trago. Entonces eso fue un problema para la comunidad, porque pues, una fuente de ingresos para un bazar, era lo principal, era el trago. Yo construí aquí sin trago, y todo. Se llama el padre Oscar Torres, y para qué, él era el rector del colegio. Al comienzo arrendó una casa, después la compró, después ya quedó corta esa casa, que tuvo que alquilar otra. Y bueno, por cosas de la vida le tocó que irse ya por su edad, y eso se fue a sus retiros ya espirituales a Israel. Él murió en Israel. Pero era un padre que, mejor dicho, era tan humanitario que, por ejemplo, la limosna, una viejita, me imagino que 1 centavo. Y él llega y saca un billetico y decía, tome sus vueltas. Que eso nunca lo he visto. Nunca lo he vuelto a volver a ver, que usted como diezme y le digan, ah, no, usted diezmo, tome lo que le... Increíble, él tenía una mentalidad. Inclusive él tocaba que estudiar 2 idiomas ahí en el colegio. Él le apostó mucho a que tenían que salir bilingües. Estaba adelantado a la época completamente. Le estoy hablando de los 70. Sí, muy adelantado. Los 70, eso no se veía nada de eso. Y ya después de eso, pues, salí del bachillerato y ya ingresé a la universidad. Yo estuve haciendo química y biología un semestre en la Libre, en el Bosque. Y papá, pues, quiso que fuera... Y a mí también me gustaba la carrera de Derecho. Entonces hicimos las vueltas para estudiar Derecho. Y estuve un semestre en la Autónoma. Eso fue en el segundo semestre el primer semestre del 83. Y salió, digamos, la idea de que en la Libre. Porque la Libre siempre ha sido, pues, mucho mejor para el Derecho. Entonces me salió el cupo para allá y me pasé a hacer Derecho en la Libre en el 83. Estudié 83, 84 y 85. Y el primer año, bien, pero ya estaba andando como en malos pasos. ¿Qué eran malos pasos? Ya con los amigos, pues comenzamos con la marihuana. Como le digo, es que no se le puede echar la culpa ni a los amigos, ni a nadie, porque uno se mete solo en esta condición. Ahí nadie lo va a obligar a usted, no le ponen un arma a decir, tiene que fumar. Uno mismo. Por ahí que oye razón, porque pues, le gustan las fiestas, y en la fiesta alguien le ofreció y le quedó gustando, y ahí se queda. Tampoco le dicen a uno cuánto tiempo se va a demorar, porque es que esto es una enfermedad, y es una enfermedad de por vida que uno tiene que... Desde el momento que usted ya es adicto, ¿y cómo sabe que uno es adicto? Porque ya le queda gustando, ya va y compra, ya no necesita usted que los amigos le inviten, sino usted va y compra, ya sabe dónde quedan las ollas, ya conoce los jíbaros. Entonces, usted mismo se va hundiendo solito, sin necesidad de que lo metan en usted solo. ¿Y eso lo iba alejando de la universidad en ese momento? Sí, ya entonces, en el segundo, yo pasé el segundo año raspadito, mejor dicho. Sí, ¿verdad? Ustedes dejaban perder 3 materias. Y yo estaba en la tercera, ya lista. Y hablé con el profe y bueno, en fin, y me puso a leer un libro ahí y me dijo si le hago, porque me quedó en 2.8. Entonces, en 2.90 y algo. Entonces me dijo, yo le regalo lo otro, pero si veo qué pasa, si no, no. Y sí, le saqué buena nota, entonces me pasé con 3 a materia y ya, listo, pasé ese primer año, y el segundo año ya venía cojeando. Ya hice 6 meses bien y ya a mitad de año ya me veía que no podía y me retiré y aplazaba y en octubre, noviembre pedía reintegro y me dan el reintegro. Entonces mi papá solo miraba pues cuánto tenía que pagar, pues él confiaba en uno, mi papá fue muy confiado y no le demostraba pues nada para que desconfiara, porque uno engaña a los padres, de alguna forma uno engaña mucho a los padres y ellos se dan cuenta es a los años. Ya cuando ya uno ya comienza a quedarse por fuera, a cambiar, a adelgazarse, a no comer, a llevar otros amigos que no eran de ahí del barrio. Entonces, ellos se dan cuenta tarde.
A uno los engaña de muchas formas y grave. Y ya para el 90 pues fue todo un total desastre, que inclusive comencé a fumar en la casa. Ella y mi papá se dio cuenta y dijo, no, yo no me aguanto esto, porque como sea, su moral no le daba para eso. Porque yo conozco familias de que dicen, bueno, en vez de que el niño salga ya a consumir por otro lado, pues más bien que se quede acá. Entonces yo en realidad soy habitante de calle porque consumía en la calle, me quedaba en la calle, pero no porque no tuviera dónde quedarme. Entonces yo me quedaba en la calle era por el vicio, o sea, y allá era el consumo. Yo comencé en el Cartucho, por ejemplo, en el Cartucho que era, creo que se llama Santa Ana o Santa Inés el barrio, que ahorita queda el barrio, el parque ese Tercer Milenio, eso eran como unas 5 cuadras, y usted llegaba por cualquier cuadra, compraba y se sentaba y ahí nadie le decía nada. Si no, se enamoraban de usted de pronto que porque no dio, que porque miró, que porque esto, porque hay para buscar problemas, eso es tenaz. Tal sería el desorden que mi papá me dio un taxi para manejar y yo me puse a delinquir en el carro y estuve en la cárcel. ¿Sabes? Sí, toqué fondo de todas las maneras. Afortunadamente, pues tampoco me fue mal allá. Se salió pues prácticamente rápido, yo solo tuve un par de meses. Pero entonces vi que eso de la delincuencia no era. Porque en menos de 6 meses estuve 2 veces y dije, no, esto no es conmigo. Entonces una duré 8 días, la otra duré 4 meses. Uf. Entonces uno conoce allá, eso es una escuela, eso es definitivamente, en vez de ser resocializador a una cárcel, eso es una universidad, y así la llaman, la universidad. Para seguir delinquiendo y para seguir en malos pasos. Es que eso allá se ve todo y en fin, y si usted se mete a más grupos, ahí sí no sale, mejor dicho. Entonces me alejé de todo eso, pero seguí en la cuestión de la farmacodependencia y del alcoholismo, porque como le digo, eso van de la mano. Y ya para el cerca del 90, pues yo ya estaba como cansado, o sea, terminando los 90. Sin embargo, pues no tenía esa fuerza de voluntad. Yo dejaba de consumir 2 meses, un mes. Y ya cuando mi padre me dijo, bueno, esto tenía que cambiar porque como ya en la casa, pues ya uno se descara. Entonces yo creo que así le está pasando a más de uno de los puntos los que oye, que ya uno llega al punto de que ya no quiere ni salir, consumir ahí donde está ahí, y los padres pues tienen que ser, no sé, muy alcahuetas o tener otra forma de pensar para permitir eso. Que sí he visto casos, pero entre más, digamos, esté más cómodo, menos sale. O tiene que ser ya por enfermedad, porque también he conocido casos de amigos, de conocidos que van al médico y ya les ponen un cáncer de estómago, de pulmón, y ya cuando se dan cuenta ya están terminales. Entonces le dicen, bueno, usted tiene 2 meses de vida donde siga así. Si cambia puede tener 2 años o 1 añito pues de vida un poco en mejores condiciones. Y siguen en la misma, mira, eso es exactico, 2 meses y 2 meses mueren. 2 casos he conocido así que le dicen 2 meses, pero es que no pasa ni un día, 2 meses. Pero bueno, eso ya es en la decisión de uno. Usted es el que tiene que tomar la decisión, nadie más la toma por usted. Entonces, pero se puede, ya sea con ayuda, ya sea sin ayuda. De ambas formas es satisfactorio, por decir, salí. Porque no se trata tampoco de decir, es que yo puedo solo, porque hay gente que necesita ayuda y hay ayudas. Y hay ayudas como salir, y se puede. Lo importante es que la pida y se comprometa, porque también he conocido mucha gente que va a procesos, duran 1 año y al año vuelven y recaen. Conocí un caso, por ejemplo, un muchacho que el papá lo cogió a la fuerza y se lo llevó porque hay un centro de rehabilitación donde parecen cárceles. No sé si todavía existiera, le estoy hablando como el año terminados los 80. Y lo internó en un centro de esos 1 año y él fue a salir y a los
media hora ya estaba consumiendo. O sea, a la fuerza no sirve. A eso es que voy con ese cuento. A la fuerza no sirve. Le toca es usted tomar esa decisión. Usted toma la decisión y usted puede salir. Oli, entiendo que usted sí tenía una casa, pero usted decidía estar en la calle, sí, básicamente. La noticia que me trajo hasta usted habla de 35 años como en condición de calle. Le voy a hacer una pregunta muy genérica y vamos a entrar en detalle. ¿Cómo es la calle? Pues ¿Cómo es el día a día? La calle es, digamos, esa acogedora donde usted le sepa el gustico. Donde usted sepa que está cómodo, pues ahí se queda. Y yo, por ejemplo, en el cartucho, como le digo yo, iba, compraba, o sea, recién me pagaban, digamos, yo en esa época trabajaba, le llegaba uno el sueldo, y cuando también tenía sitios de fumaderos, no de expendio. Entonces usted iba, consumía, llevaba su trago, llevaba sus cigarrillos, llegaba todo, porque en esa época, en los 80 y en los 90 fue cigarrillo. Ya para un poquito como al comienzo comenzaron los 90, por ahí en los 95 conocí la pipa. Y la pipa pues era como más, digamos, menos perecosa porque pues es una pipa artesanal. Eso no son pipas que eso es un tatuquito de esas de trago, esas copitas donde... Y con un esferito le abre usted el huequito y ya se hizo la pipa y le pone un brillantico y le abre huequitos y con cauchito y ya. Toda la pipa, eso es artesanal, entonces es fácil la puede botar, fácil la puede armar. Y esa pipa pues dicen que el que coge la pipa no puede salir, pero sí conozco casos de que han salido. O sea, no es imposible salir. Entonces... ya conocí la pipa y es más fácil, inclusive yo fumaba en los buses. Más en los 80, que comencé, íbamos a las tabernas, porque esa sí era mercancía buena. Entonces uno iba a las tabernas y era un olor agradable, un olor como aromatizado rico. O sea, usted en la pista estaba, y no era con ese susto, porque ya en los últimos años era con un pánico que, mejor dicho, usted no podía ni salir por un cigarrillo. Se le acaban los fósforos y qué problema. Pero entonces, en esa época yo creo que era más aditiva, pero más social, porque como le digo, no la conocía en los 80, casi nadie conocía el bazuco. Entonces uno en la pista fumaba y antes se le decía, venga, regáleme un pitacito, y uno, sí, fume, pero eso ni sabían que estaban fumando. Era común. Porque quedaba negrito el cigarrillo, o sea, de aceite, eso no era como ahora que queda ahumado, no, eso quedaba, era grasosito. Y dice, no es tan rico, ¿y cómo se llama? Entonces en esa época, pues como el único así era el Mapleton y el Moore. Uno decía, no, es un Mapleton. Ah, vea, tan bueno. Pero fueron otras épocas, ahorita ya es una basura, en realidad ya es una cuestión que yo no sé la gente por qué, ver que los químicos que le echan es muy aditivo y con tanta droga que hay por hoy que es algo complicado. ¿Cómo era su día a día en la calle? A veces, pues, supongo, dormía en la calle, se levantaba, ¿cómo comía? ¿Cómo era ese día a día? Yo llegaba con la plata, digamos, con parte de la quincena, o algo que se hubiera ganado uno por ahí, de hacer favores, de hacer algo. Y allá era supremamente barata, porque allá yo conocí papeletas que eran de 100 pesos. Y esas 100 pesos usted la abría y a veces hasta le salían 2 cigarrillos, que hoy prácticamente valen 3.000 pesos. Entonces era barata en relación con las otras ollas. Las otras ollas eran a 300, después pasó a 500, y allá pasó de 100 a 200, o sea, la que era de 500, allá era 200. Entonces, compraba uno más, y la seguridad allá usted nadie lo podía tocar, ni dejaban pelear, ni dejaban nada. O sea, usted entraba al barrio y ya.
Dentro del barrio y dentro de la calle había como cierta organización, a Sí, pesar del sí, desorden sí, era claro. organizado. Claro, allá, eso es mejor dicho, allá los Eso que era hallazgos. jerárquico, había personas conocidas que mandaban, ¿cómo era esa Sí, funcionalidad? allá por ejemplo en el cartucho habían, no sé, por lo menos unas 50, 100 ollas. Cada casa, mejor dicho, prácticamente cada casa era una olla. Sino que por ser tan extenso, digamos, el cartucho, pues habían casas donde había gente, o sea, con su familia. Que pobre gente, imagínense, pero ahí no tocaban con nadie. Ahí era un respeto que nadie, ni lo dejaban robar, ni dejaban nada. Ya usted que invitara o Wow. que le invitaran era otra cosa. Pero también los problemas lo buscaban a uno, eso no hay que hacerle. O sea, malo si consumía, malo si no consumía. No era que le dijeran ahí, porque pues uno se hacía pues a un ladito de la olla o inclusive dentro de la olla, porque allá eran casas que ya estaban ya las estaban tumbando. Entonces, digamos, aquí habían como una pieza, digamos, donde vendían y allá para atrás estaba en escombros. O sea, esos lotes son como de 50 metros. Eso es grandísimo. Entonces, usted, allá se hacía la gente. Aquí jugaban tabitas, daditos, jugaban de todo ahí, cartas. Eso es la cajita, eso es la cajita también, eso fue bravo allá. Pero ahí no dejan problemas. Después fue la L, porque ya cuando acabaron en el cartucho, pues ya existía la L y el Samber, todas esas tres ollas existían. Pero entonces lo que es la L era más pequeño, porque era una L. Una entraba por aquí, entraba y salía por aquí. Habían tres entradas y eran menos casas. Y eso sí, en cada casa habían unas que eran tabernas, otros picaderos, otros, mejor dicho, ese sí era un desorden, ese era un puro infierno. Y ya, digamos, no eran calles, porque eran calles, pero eran destapadas, entonces eran unos barriales cuando llovía. No, ese era triste. Ahí sí vi de pronto algún día que hicieron una limpieza que entraban unos encapuchados y cogieron en una esquinita y se llevaron como a 5 que estaban ahí. Nosotros estábamos más lejitos, pero apenas se oyó como los mataron y salieron. Y eso, ahí vendían, era un comercio, mejor dicho, eso usted lo que necesitaba, ahí lo conseguía. Desde armas cortas, largas, de fin. Y también picaban la gente, eso. O sea, la L sí fue un poquito más complicada. Eso sí, digamos, que yo vi, que me consta, no. Uno veía entrar la gente y después era que no la veía salir. Pero que me coste, no, pero eso era voz populi, ahí lo que hacían y sí, en realidad veía entrar la gente y no volvían a salir. Que habían los perros, sí habían los perros, que habían el cocodrilo, sí había el cocodrilo. O sea, todo eso fue verdad, o sea, todo lo que pasó, eso era un infierno. Y ahí uno llegaba y el día a día era llegar y consumir y a mí cuando me acá pues yo me quedaba y ya uno se va haciendo como conocer y entonces siempre llegaba alguien que necesitaba la pipa y que si tiene pipa yo decía que sí, entonces venga, ahí le invito y ahí me quedaba 8, 15 días. Y uno, como le digo, yo teniendo donde descansar, pero yo me quedaba ahí. Ya después que mi padre muere en el 2000, porque él se fue muy triste, se fue demasiado triste, porque él dijo, pues si yo me voy ahora, ¿qué va a hacer? Este loquillo va a quedar por ahí. Y sí, así fue. Así fue que que mis hermanos pues no estaban por estos lados. Entonces me quedé pues solo con una hermana y en fin, peleamos mucho, pero ya uno también para consumir en la casa, pues siempre con la familia ahí. Sin embargo, yo llevaba amigos, pero pues no era lo mismo que en la calle. Ya después fue que ya se relaja uno y ya los últimos años yo ya no salía. Salía y me quedaba, pero ya no me quedaba los 15 días de antes, me quedaba 1 o 2 días y volvía otra vez. ¿Qué pasaba por su cabeza esos 15 días? Porque supongo que estaba bajo los efectos de psicoactivos y demás. Usted me comenta que básicamente veía limpieza, veía diferentes cosas, que en esos 15 días cuando usted veía que alguien entraba y no salía, que digamos que estaba como en ese ambiente tan hostil, ese infierno que usted llama, ¿qué pasaba por su cabeza? ¿Usted pensaba en salir de allí o para usted ya se había vuelto normal? Sí, eso se normalice y segundo
que usted está en lo suyo. O sea, usted muchas veces no está ni pendiente ni quién entra, ni quién sale, ni nada. Usted está ahí consumiendo ahí en su rinconcito o hablando con el parcero que está al lado o con el grupito que está al lado. Usted no se da cuenta de qué pasa alrededor de nada. Usted simplemente está ahí y haga de cuenta que está en otro mundo diferente, como si estuviera en una burbuja. Pueden matar, pueden robar, pueden lo que sea al lado y no. Uno de pronto veía venir, habían tabernitas ahí inclusive, donde uno veía niños, niñas de por ahí 10, 12 años, de ahí para arriba, ya en la prostitución, obligadas o como se haya sido, pero no, es que era complicado, pero usted está en lo suyo, usted no está pendiente de nada más. Y se pasan los días y ya lo vence el sueño y se queda un ratico y vuelve y se despierta y llega el otro y lo invita, o llega usted, sale y se rebusca algo y vuelve otra vez. Entonces, se pasan los días y usted, o sea, el tiempo para usted no que hoy es sábado, que hoy es domingo, que de pronto lo único que variaba era los 24 y los 31. Que el 24 y el 31 era como una fiesta. O sea, eso era En la calle. Sí, 24 y 31 de diciembre. Claro, eso ponían de por sí las tabernas que habían, entonces eso sí sacaban los baffles afuera, traían mariachis, traían, mejor dicho, llegaban y sacaban por bolsadas y lo echaban al aire. A los clientes le daban su botellita de aguardiente y 10, 15 bichitas, tome usted buen cliente. Mejor dicho, era un desorden de lo que era 24 y 31, más que todo el 24, aunque el 31 también. Eso y yo llegué al colmo, tan al colmo, que cuando yo tuve un accidente aquí en la pierna, me pasó un carro por encima de un bus, que eso ahorita yo creo que lo tocamos, y con el tutor y todo, porque yo tenía un tutor de esos grandes, y Lizarov, que es de anillitos, y yo me lo forraba bien, y ahí tirado en la calle con mis moleticas, y no llegué a tocar de los fondos, pero entonces veía uno muchas cosas tristes ahí en realidad, pero uno está en lo suyo, o sea, uno no se fija por nada más. Ya el sueño lo domina, se queda ahí un rato uno y ya se levanta otra vez y llega otro y pasan los días, pero es increíble cómo pasan los días y usted no se da cuenta. Usted no se da cuenta. Eso le iba a preguntar, ¿cómo? Porque usted pues me dice que identificaba 24 y 31 porque había fiesta, Sí. pero el resto del año, ¿no? ¿Qué pasaba? Usted llegaba allá y bueno, pues le duraba 1 o 2 días la plata, porque como liga era barata, a comparación de las otros expendios era barato, y fuera eso, la relación que usted sabía que usted se sentaba y nadie le decía nada, ni la policía entraba ni nadie, o sea, no había presencia, nada. Y si entraban, pues entraban así rapidito y chao. Ahí no pedían papeles de nada ni nada, o sea, entraban, miraban y chao, nos vemos, eso no se complicaban. Entonces, usted sabía que ahí ni siquiera nadie le iba a decir nada, entonces usted estaba relajado. Y los días se pasaban y uno era pendiente de cómo conseguir más. Porque yo, por mi parte, por ejemplo, yo ni comía, ni desayunaba, ni almorzaba, ni nada. Fueron 10 días ahí que me quedaba. Sin comer nada. No, sin comer. De pronto un arroz, que a veces le daba uno hambre, y ahí vendían como unos calentados, que eran arroz con frijoles o con lentejas, con algo. Imagino que de los restaurantes cogían. Y en un papelito se lo echaban a uno ahí, valía 2.000 pesitos, y le hacían un calentado, bom, y tome. De pronto, pero a mí lo que me gustaba era el aguardiente, entonces uno tomando ahí, eran una farra tras otra, entonces usted descansaba un rato y ya se recuperaba. Porque digamos, pues la juventud pues aguanta para todo, usted le puede pasar los días y, es más, cuando estudiaba, cuando trabajaba, yo los fines de semana, imagínense, era una rumba seguida y yo tenía que madrugar a las 8 de la mañana y yo llegaba a la casa póngale que llegaba a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, me bañaba, me cambiaba y otra vez a trabajar, o sea, eran 3 días que usted no dormía ni comía. Y así, no sé si Diosito por qué me tiene, porque con esa vida que yo llevo, o sea, yo no tengo ni dije examen de pulmones y no están tan... Sí, hay una pequeña lesión, pero no mucho, y ya me están cicatrizando. Lo único fueron las cicatrices que me quedaron. Pero sí, pues, eso, usted donde anda mal, digamos, algo le pasa.
Eso tiene que ser usted, mejor dicho, como invisible para que no le pase nada. Pero yo tuve varias ocasiones de que estuve al borde de la muerte. Que se le iba a preguntar, ¿cuál en esos momentos? Si bien creo que todo este episodio, toda esta etapa de su vida es, digamos que un punto bastante bajo y como usted lo llama, como esos sitios eran un infierno. ¿Cuáles en esos puntos de toda esa etapa que usted dice, uff, Dios mío, ahí de verdad que toqué fondo? Porque yo sí leía algunas de las noticias y demás y usted mencionaba que estuvo a punto de morir en más de una ocasión. Por lo menos unas 5. Claro que no solo en las ollas, sino en la vida. En una de esas, por ejemplo, como en el 86, yo estaba consumiendo ahí ya 3 días y dije, no, yo ya no quiero más, voy para la mecha, no tenía más plata. Si hubiera tenido plata, pues me quedo, pero... Y cogí para la casa. Estaba en la L y cogí una cuadra para la casa. Y me acordé que alguien me había dicho que el retaque estaba bueno en la 93. Pero yo poco iba por la 93. Caí por la 93, entonces dije, pues voy a ir. Y cogí por la Caracas, de ahí para allá, y dije, acá llego a la 93. Y me fui. Y ya en la 39, ya llevaba esos bolsillos llenos, me han dado plata, billete. Y alguien salió de un edificio y me dijo, ¿qué hubo, hermano? Que no sé qué, porque yo pues iba con vestido de paño. Y me dijo, ¿qué hubo? ¿Cómo está? Que lo estaba esperando para ir a tomar. Y yo, ¿verdad? Y ese lado me dijo, no, pues que cómo voy a dejar salir, porque el tipo pues estaba ahí hospedado en un hotel. Y entonces, ¿no es cierto que usted me lleva y me trae? Le dije, claro, hermano, camine, a ver, vámonos. Pero usted lo vuelve y lo trae. Le dije, claro que yo vuelvo y lo traigo. Era alguien que no conocía, no tenía ni idea de quién era. Nada. Entonces le dije, camine, vámonos. Y nos fuimos y me dijo, usted sabe por aquí donde hay una tabernita bien chévere y después nos vamos a las niñas, después vemos un macho, una rumba total. Y camine a ver. Y yo con esa sé que llevaba. Pues en el primero que vi dije, pues ahí ese es. Sin conocer, ¿no? ¿Qué es? Y nos metimos en uno como en la 40 con Caracas. Era una tabernita ahí, sencilla, pero pues aquí. Y nos metimos y sí, señor, que el tipo llegó y mandó, pidió un cuarto media de ron, viejo de Caldas, su gaseosa y una picadita. Y el tipo cuando fue a pagar eso sacó un rote de billetes así. Creo que tenía por ahí, en la época el billete más grande era de 10.000. Y todos eran Catalinas, me acuerdo que se llamaban Catalinas los de 10.000. Era la India Catalina la que estaba ahí. Entonces sacó una Catalina y pagó. Y yo me acuerdo que le dije al mesero, bueno, me guarda las vueltas, porque él me pidió vueltas. Él iba ya tomado. Y me dijo, él dijo, sí, ellas las guardo. Y no, ahora sí esta fue mi noche. Entonces, de otra mesa, alguien llegó y se tropezó así con la pierna de él, haciéndose, se tropezó. Y el señor amigo, ¿qué le pasó? Y bueno, en fin, ya nos acabamos esa. Y el que se había tropezado, se fueron los dos que estaban con ellos. Se fueron y lo dejaron solo. Entonces se arrimó y dijo, ¿qué señores? ¿Será que les puedo invitar un traguito? Que no sé qué. Y nosotros, pues, el señor muy amablemente, pues siéntese. Y el tipo mandó pedir media. Y yo servía era por bazar, porque hasta el señor me dijo, no, pues eso no tome tanto que se va a emborrachar. Y yo, ¿qué? Que no me va a emborrachar ni que nada. Y él sí que ya estaba, pues él tomaba decentemente y le echaba Coca-Cola, yo, puro y todo. Entonces esto fue que se sentó el tipo, y yo me acuerdo que me tomé el primero. Y ahí quedé. Cuando me desperté fue en el hospital. Cuando me fue en el hospital y yo en una camilla y yo así estirado y con una férula acá. Y me acuerdo tanto que me hablaba una doctora acá que me decía que cómo se llama, que sus padres, que sus hermanos, que qué hace, que su nombre, que la cédula. Entonces ya tanto me preguntarme la misma vez, y no, pero qué tanta pregunta era. Entonces me dijo, doctor, ya despertó. Entonces vino el doctor y me dijo, bueno, que me tomó unos signos y esto. Y dije, bueno, doctor, ya, ¿qué más? ¿Ya estoy bien? Sí, ya está bien. Entonces, yo me voy. Me dijo, no se puede ir, porque tenía sangre y tenía suero. Y yo, mira, y yo, ¿por qué me pasó? No, que tuve un accidente.
Ah, bueno, pues ya estoy bien, ¿sí? Que yo me voy a los deditos. Entonces me dice, "Sí, es que estamos esperando a sus familiares para que autoricen algo". Y yo, no, pero yo me voy, ¿cómo así que me van a tener aquí a la fuerza? Entonces en un momento eso se descuidó y ahí trabajaba una prima, me acuerdo. Y yo vi a mi prima ya en el fondito y estaba que lloraba. Así cuchicheando con las otras enfermeras. Y yo decía, no la cuenta. Y no, hizo la cuenta de quién sabe cuánto va a ser. Y ella, pero fue que le pegué a alguien, fue que, no, que fue con un accidente con un carro. Y dije, pero ¿qué? ¿Será que me atropellaron? Lo cierto fue que se descuidaron y yo me quité todo eso y me fui a parar así. Y cuando me cayeron aquí como 4 enfermeros, que no, que usted no se puede ir, que para dónde va, le dijeron, yo me voy de aquí, me dijo, no, es que usted no se puede ir. Y me amarraron, y yo, pero ¿por qué me tienen detenido? Y yo, no es detenido, es que estamos esperando una autorización. Nosotros que yo, mi papá y mi hermano, en esa época, había acabado de salir de la medicina. Entonces fue allá y cuando yo oí con la palabra que es que necesitaban una autorización para amputación, yo, ¿cómo así que me van a amputar? Entonces me dijeron, no, que la pierna. Y yo, ¿cómo así que imagínense de un día para otro que le van a amputar una pierna a uno? Y yo, no, pero ¿cómo así que me van a amputar la pierna? Entonces ya la última le dije, pues será de aquí para abajo, ¿no? Me dijo, no, de aquí para abajo, porque es que no hay prótesis para piernas así, mucho de la rodilla para abajo, sino de acá, de la cadera para abajo. Toda la pierna. Y yo, ¿cómo me van a quitar toda la pierna? Entonces le dije a mi hermano, le dije, no, me van a cortar la piernita, eso fue en el hospital militar. Claro, como era que estaba tan destrozada, imagínate que tenía 7 fracturas en un pedacito de acá. Entonces, claro, eso se ve, esos eran huesos así por todos lados se salían. Entonces el ortopedista dijo, no, es que esto, el traumatólogo que yo, no, esto es mejor amputar y se pone una prótesis y queda funcionando. Y no tiene que hacer mucho, de quedarse un poco de tiempo en el hospital y mientras las terapias. Y no hay que hacerle injerto ni nada, sino de una vez, hagámosle. Entonces yo le dije a mi hermano, uy, no, entonces él había salido de la Nacional, entonces ellos estaban haciendo práctica en el San Juan. Entonces llegué al San Juan y sí, efectivamente allá ya había llegado un doctor que había llegado a hacer una especialización en tutor y Lizarov, que es de alargamiento. Entonces el médico me vio y me dijo, sí, de pronto aplica, vio la radiografía, me dijo, sí, aquí cortamos, aquí esto y aquí pegamos, y yo creo que sí, pero son 8 centímetros. Y yo decía, pero 8 centímetros, o sea, de acá, 8 centímetros, de acá, ¿qué fue? La lesión fue acá, de aquí a unir 8 centímetros acá. Yo decía, pero ¿cómo van a unir 8 centímetros? O sea, que acá sí, va y viene, pero que me va a alargar la pierna, yo ya con 35 años, yo decía, pero ¿cómo es así, doctor? Que de pronto uno de joven, que le hagan un injerto y le pongan un pedazo de hueso, uno creía, o yo creía. Yo, no, yo le hago alargar la pierna. Pues le dije, pues, si me la va a hacer alargar, pues hagámosle. Y llegó y cómo no que sí, me pusieron el aparato y sí, señor, me alargaron los 8 centímetros. Pero eso fue una tortura, hermano. Eso ya los últimos, porque imagínense, hay que estirar nervios, venas, piel, arterias, todo se estira 8 centímetros. Entonces eso es complicado, menos mal, bueno, yo gracias pues que, digamos los caucásicos es más, la piel es como más delgadita y como que sí da, pero eso fue una tortura. Mejor dicho, usted salió un día, iba dizque para la 93, Sí, iba terminó bien. en la Caracas con 40 tomándose algo, se tomó un trago. Y yo el tipo no, bueno, porque si duré 4 meses en el hospital, yo que iba a volver por allá a ver qué iba a volver a ver qué le pasó, pero yo creería que nos tomasearon y Dios mío, pero ojalá que no lo hayan matado porque él era un agregado militar de Ecuador, él era un militar. No sé al señor qué le pasaría. O sea, usted a ciencia cierta no sabe realmente qué le pasó ese día. No, yo le digo, salí, me tomé el primer trago, porque con nosotros ya nos habíamos tomado media y yo me acuerdo de todo, no de tanto lo que hablamos, pero sí hablamos muchas cosas, pero pues, yo me acuerdo que tomé de la otra botella que trajeron 2 tragos, no más. Dios mío. Y aparecí allá y como le digo, y fueron 4 meses también que duré casi 5 ahí en ese hospital y salí y ya como a los 6 meses comencé ya a hablar con un bastoncito porque comencé mucha terapia y eso, pero entonces el pie quedó a 90 grados, quedó así. Yo no puedo hacer esto, ni puedo saltar, ni puedo correr. En cambio con una prótesis si hubiera quedado más funcional. Una prótesis usted puede correr, puede saltar, puede hacer todo lo que quiera, mientras que con el pie así no.
Lo cierto es que, pues, pero es mi pie, ¿no? Eso sí es verdad. Es que es una prótesis, eso para quitársela a uno de noche y, ay, Dios mío, no hay. O sea, esas cosas traumáticas, ay, Dios mío. Yo sí le agradezco mucho allá a San Juan de Dios, porque bueno, en esa época ese hospital estaba, pero uy, yo tenía todo lo más moderno. Y ya a los 6 meses me quité a andar con bastón, dije, no, esto ya va rápido. Y de un momento a otro llegó y se me zafó otra vez, porque me habían hecho un injerto de hueso, había como un huequito, entonces no cogía, porque yo el peroné lo perdí, pero la tibia la unieron y quedó un pedacito, entonces me sacaron de aquí de la cresta ilíaca, me sacaron un pedacito y me lo colocaron ahí, y ese pedacito no cogió bien. Entonces con un movimiento que hice, se partió. Entonces volví otra vez y me dijeron, pues toca que volver a hacer lo mismo, quitar 2 centímetros y ya queda el hueso bien, quitar otros 2 centímetros y ya queda bien planito y ya los unimos. Y yo, ¿otros 2 años, doctor? Porque yo duré 2 años con el aparato. Y sí, señor, que me hicieron, o amputamos, ay Dios no, o hace eso o amputamos. Y pues dije, bueno, hagámoslo. Y fueron 4 años que duré con el tutor. Y así me la pasaba ya, así me la pasaba ya. Es que uno no mide. Y a Dios gracias, en ese barrial y en ese mugrero y nunca me prendió una enfermedad. Don Juan Luis, Entonces, toda esta historia, tantos años en condición de calle, a pesar de que tenía dónde llegar y demás, todo ese infierno en el que vivió un tiempo, hasta el punto en que casi le amputan una pierna entera. Y hoy, 2025, su historia es la otra cara de la moneda, ¿no? Es todo lo contrario. ¿En qué momento usted dice, no más? ¿Cómo se sale de la calle? pues como me pasaron, es que me pasaron tantas cosas, porque también me pegaron un tiro acá, sino que entró de ladito y quedó un hueco acá y otro hueco acá, o sea, donde entró y donde me lo sacaron, porque ahí yo no me la dejé sacar. Ahí tenía el plomo, duré 2 años con el plomito ahí, sino que ya me estaba haciendo como, yo me pegaba con algo y me dolía. Pero para que fueron dos balazos en el corazón, pero en realidad fue que me entró de ladito. También me pegaron un botellazo aquí en la cara, y me la desfiguraron. El pico de botella me lo metieron aquí en la yugular. Y acá también, fueron tres tosazos que me dieron. Le dieron todos en el lado izquierdo. Sí, porque yo iba saliendo y llegó y al último me metió el pico acá, pero tan de buena que el médico llegó y me dijo, pero es que mire, estoy tocando la yugular y yo no sé usted por qué no se la cortaron. Pero lo que pasa es que el pico estaba así, o sea, entró así tan de buena, o sea, lo que es mi Diosito entró fue así y quedó ahí, quedó expuesta. Y lo mismo el tiro que entró fue de lado. Entonces ya a raíz de todas esas cuestiones que me han pasado dije, pues no, ya esto ya no es más y tal vez de pronto por la calidad de la mercancía y ya lo cansado que estaba. Entonces en el 2015 tomé la decisión de que había como desde el 2014, bueno, años atrás ya estaba pensando cómo dejarla. Pero la dejaba 2 meses y no faltaba quien llegara y que tengo tantas, entonces yo, bueno, pues suba, porque ya fue a consumir en la casa. Entonces llegaba y bueno, entonces yo estaba esperando como una fecha especial para decir, bueno, de aquí para adelante no más. Porque yo estuve en centros de acogida, porque no son de rehabilitación, que es del gobierno, de integración social. Y en integración social existen todavía y muy buenos, lo que pasa es que la gente no los aprovecha, o sea, el habitante de calle no lo aprovecha. No lo aprovecha porque ahí están para el servicio de ellos y no van. Pues van, sí, van pues, hasta que se llene, pero pues lástima que en vez de abrir más han quitado ese servicio. Ahí usted iba, llegaba a las 6 de la mañana, en cierto lado lo recogían la ruta, porque ahí no se podía llegar digamos, a la puerta, sino tenía que ir a ciertos sitios y ahí lo recogían unas camioneticas o unos buses y lo llevaban a usted. Y allá usted de que entraba le daban todos los útiles de aseo, todo. Jabón, crema de afeitar, champú, cremita, bueno, de todo, toalla limpia, todo. Y después del desayuno,
Después del al baño era el desayuno, un desayuno bien balanceado. Después eran unos cursos, después de los cursos venía el almuerzo. Y después del almuerzo ya por ahí a las 2, que ya era la salida, le daban un refrigerio. Pero tenían todo, o teníamos todo. Así duré como unos 4 años asistiendo a los cursos. Y entonces en el 2015 tomé la decisión, precisamente fue un 23 de abril, porque mi papi murió el 21 de abril del 2000, entonces esa fecha me quedó, entonces dije, bueno, ya había pasado el 21 y pues más o menos lo tomé de referencia para dejarlo desde ahí. Pero pues hubo muchas, digamos, cosas a mi favor, pero no quiere decir que los que no tengan ese apoyo no lo puedan hacer, porque tuve el apoyo de mi familia, que ya después pues ellos no creían al comienzo, porque yo varias veces les dije que ya había dejado y volví a consumir. O sea, a mi papá le dije muchas veces también que ya no era más y que ya no era más, uno promete y nunca cumple. Pero ya cuando usted está cansado de llevar una vida así tan alborotada y de trasnocho y de todo, entonces dije no más. La decisión primero que todo, ¿no? La decisión es lo importante. Después viene pues el apoyo de la familia, si tienen familia. Vuelvo le digo, si no tiene familia uno busca algún núcleo, ya sea de amigos, de fundaciones que lo apoyen. Tercero es la iglesia. Yo siempre he dicho, de pronto los que me oyen, que no sean católicos o cristianos o protestantes o evangélicos, la religión que sea, porque esto no se trata de religiones, sino se trata de creencias. Pero si usted cree en un Dios verdadero que lo está protegiendo, yo cómo no voy a creer después de todo lo que me ha pasado y sigo respirando. Entonces, yo siempre he sido creyente. Yo digo que soy católico, o sea, porque 50 años en la católica, ahorita pertenezco a una religión que se llama mormones, pero en realidad pues ese nombre no les gusta mucho. Es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Así es el nombre. Pero conocida a nivel mundial como mormones, porque seguimos el libro de Mormón, las enseñanzas de José Smith, bueno, en fin. Y eso entonces es un apoyo, o sea, la religión es un apoyo, o me hecho, la creencia de que hay algo. La fe. Esa es la palabra, porque esa es una iglesia de fe. Allá no le van a decir, se va a confesar con el señor obispo, no. Entonces, pero en fin, cada religión tiene su cuento, yo no me voy a meter en eso. Pero entonces, ese apoyo es fundamental. O sea, ese apoyo es mejor dicho, lo que es la decisión y creer y tener fe en que sí va a salir adelante, y el núcleo familiar, y estar ocupado, o sea, buscar una ocupación. Usted menciona un 23 de abril y yo le comentaba ahorita la gran coincidencia de que este capítulo va a salir el 23 de abril, jurado por mi vida por temas de itinerario. Porque debería de hecho salir la próxima semana, pero como la próxima semana es miércoles antes de Jueves Santo, no es buena fecha como para lanzar programas, y justo estaba con mi hermana que me ayuda con el programa. Qué chévere. Y le dije, mejor no lancemos la próxima, sino la más de arriba. Vi que era 23 de abril y me acordé, bueno, de lo que había alcanzado a leer sobre usted, que el 23 de abril era el aniversario básicamente del día que dejó de consumir, y usted menciona 2015. O sea, este 23 de abril son 10 años exactos desde el día oficial. Sí. Que vea qué bonita coincidencia que 10 años después hoy pues tenemos esta plataforma para que usted cuente esa historia, y bueno, dice que impactar un montón de... Jurado por mi vida que esto es coincidencia y bueno, yo creo que ya Dios a usted lo tiene en sus elegidos y en sus preferidos después de todo lo que me cuenta. Yo creo que este tipo de cosas al final no son coincidencias. Juan Luis, toma la decisión, es un proceso de varios años, me comenta. ¿Cómo era el mundo o cómo era el mundo después de esa decisión? Supongo que usted durante 35 años, y por lo que me comentaba, el mundo estaba como medio detenido. Detenido, y que uno se levantaba, respiraba y vivía uno para el consumo.
O sea, esa era la meta. Usted se le acostaba fumando y se levantaba con el ansia de ir a conseguir algo. Porque siempre se levantaba uno pelado porque usted se tiraba hasta el último peso. O sea, hasta la última moneda usted se la tiraba. Y bueno, pues de todos modos ya sí no fían. Ya en esas horas, o sea, usted dejaba ya lo hecho exactico, llevaba lo que tenía y ya. O sea, no es que dejaba uno para el desayuno, que dejaba para ver qué. No, en una época estuve con un amigo viviendo ahí y ese sí dejaba, pero aguardiente. Ese se levantaba tomándose media. Que fue una época de alcoholismo tenaz. Pero bueno, en fin. Entonces uno respirara para eso. Ya después de que usted dice no más, porque inclusive cogí un almanaque, un almanaquito grande que tienen espacios, un día y tiene su espacio para escribir. Entonces compré un almanaque eso y comencé a tachar día por día. Un día sí, otro día sí, otro día sí. Y ya cuando me acabo, pues ni de abril a diciembre ya me había acabado eso. Entonces ya como unos 8 meses, entonces dice, bueno, pues ya no sigo anotando más porque ya me sentía con más, ya estaba en la universidad, entonces... Retomó pronto la universidad. Sí, o sea, en el 2015 yo yendo a integración social, como le comentaba una profe mío que si yo había estudiado y ella fue la que hizo todo el proceso de hablar con un amigo, un gran amigo de ella, gran amigo mío en estos momentos, y hablamos con el decano, me sacó una cita con el decano, hablamos con el decano y el decano me dijo que bienvenido. Wow. Y mis hermanos... ¿Cuántos años habían pasado, perdón, desde que había dejado de estudiar hasta que retomó el estudio? Pues desde el 86 hasta el 2015, 30 casi como 30 años. Que en realidad en el 86 ya no estaba estudiando, ya era solo por presencia los primeros meses y me retiraba. Pero más o menos, póngale el 85 al 2015, con 30 años que no había cogido un libro para nada. Entonces yo les preguntaba, pero sí será que puedo, ya teníamos 55 años y ya, usted que la carrera de Derecho siempre hay que estudiar bastante. Me dijeron, no, eso tranquilo, primero que usted ya sabe cómo es la cuestión. Solo es, digamos, ser juicioso y no es más. Entonces ya le dijeron a mis hermanos que si me apoyaban, porque en esa época comencé como con 4.800.000 que valía el año. Entonces, pues siempre era, pues para votarlos, pues tampoco. Yo le había hecho perder a mi papá 5 años, prácticamente 5 años que él me pagó y me aproveché el primer año, pues para decir 4 años me pagó. Y yo le llegaba era con el recibito de pago nomás, que hasta el último recibito. Ese sí no lo pagué, sino me volé de la casa y me fui para el Ecuador con esa plata y con 2 amigos más. Eso fue una locura, pero en fin. Entonces mi papá ya dijo, no, pues ya se voló, ya se gastó la plata, pues hasta aquí fue. Y ya pues en el 2015 entonces ya comencé y en realidad el primer año, porque mi hermano dijo, pues si vamos al primer año, ensayemos el primer año a ver cómo nos va. O sea, en el 2016 comencé. Y pues, si le va bien, pues seguimos. Y claro, me fue excelente, saqué un promedio de más de 4, como 4.2. Entonces, wow. Sí. Entonces me siguió pagando. Y yo en la carrera, el promedio fue casi 3.96. Muy poquito para el 4. Entonces, pues me fue bien afortunadamente. Y, ¿Cómo fue volver a estudiar? Porque no solamente era después de todo lo que había vivido, sino que también era ya a cierta edad, ¿no? Que también existe ese estigma en la vida de que ya no hay edad, de que ya de pronto no era edad para estudiar. Pues, diga usted, imagine entrar a un salón de clases donde había en esa época casi 60 muchachos. Menos mal que me tocó con otro también que tenía como unos casi 45 años. Entonces ya con ese pues nos unimos, entonces ya no era el cuchito el que estaba ahí, sino ya habíamos 2. Entonces, eran 2 cuchitos. Y fuera de eso, pues los muchachos nos atendieron muy bien, o sea, la acogida fue muy espectacular, o sea, ahí no había estigmatización de nada, que usted haga sepa, no, contrario, fuimos acogidos bien, y pues de por sí que yo sido como habladorcito, entonces pues llega uno bien, tímido sí no he sido, entonces pues eso también le ha servido a uno, que entra uno bien y cae bien, entonces ahí no hay problema.
y ya pues otra vida, y ahí lo único pues demacrado, porque imagínense, siempre la piel, uno no sabe, pero la piel siempre se le tiene otra forma, o sea, como más seca, como más, coge como otra característica la piel, y la cara, esos aquí son los huecos aquí que imagínense, en una época estaba pesando como 50. Lo tenía abajo el estudio. Uy, eso no hay que hacerle, pero poquito a poquito se ve. Antes ya estoy como para bajar de peso. Ya tengo es que bajar, pero ahí vamos, ahí nos hemos sostenido. Y como le digo, desde el decano en esa época en adelante, el señor rector y todos los profes, todos, fueron una acogida total. Entonces, así le dan a uno ánimo, porque todo eso tiene todo eso incide. Usted era un ejemplo en pues en ese semestre, supongo. No, pero mire que no, nadie sabía, porque es que ¿No? nadie sabía o sea, lo que yo había hecho, como de la vida que yo había llevado. Yo estuve con una señora que tenía como unos 65 años, o de pronto unos 68 años, y comenzó a estudiar ahí también, pero ella ya tenía 3 carreras. Ella ya sacaba ventaja, era ya. psicóloga, tenía 2 carreras más. Esa era la tercera, que era como por satisfacción, Wow. que quería sacar su carrera. Sino que ella creo que se trasladó de universidad, tuvimos solo un año con ella, pero entonces mi condición era diferente, porque yo venía de esa vida tan desordenada. Entonces, no, en realidad ninguno ya se dieron cuenta, fue cuando me gradué y cuando ya hubo el boom y cuando esto, que ya pues más de uno, de pronto antes se enteraron un par de amigos, pero... ¿Cómo es ese día? Si quieres, tenemos ahí el cartón, si quieres muéstralo ahí, se lo mostramos acá a los que nos están viendo. Claro que sí. ¿Cómo es ese día? Porque, o sea, acá estamos resumiendo su historia en una horita pasada, pero... vea, si quiere acá lo... Y usted, de burlar la muerte varias veces, de pasar por incontables adicciones y demás, usted llega a ser abogado, nada más y nada menos, ¿no? Que bueno, luego hay estigma y estereotipos y demás, pero ser abogado es ser abogado. No, sí. ¿Cómo es ese día con su familia, con las personas que están allí y demás? Pues desgraciadamente mis hermanos no estaban por estos laditos, les quedaba siempre bien complicado. Pero estuve con familiares, con amigos, y fue una graduación muy bonita. O sea, digamos, toda la sala múltiple se levantó, fueron ovaciones, fueron aplausos. Es muy bonito para uno, pues no me esperaba todo eso. Entonces, pues, desde el discurso del decano, el decano hizo un discurso muy bonito. Entonces, no, es estar en otro mundo, ahí sí está uno como en una burbujita por allá, bien alto. Pero mire que la vida ya como profesional tiene también más satisfacciones todavía, porque uno puede ayudar desde esta carrera a mucha gente, asesorarlas, y ahí vamos ejerciendo la carrera. Tenemos una oficina en la casa, y en fin, ahí vamos poquito a poquito, porque pues uno ya no tiene, digamos, la misma energía que antes. Y este es el acta de grado. Ese es el acta de grado. Entonces todo eso sumado, pues, y usted lo pone en una balanza y dice que es mejor la vida que llevaba, digamos, porque pues usted fumando y en tabernas y en fiestas, y eso, pues eso también tiene, digamos, un grado de satisfacción. Digamos, usted se siente contento en ese momento, pero usted no sabe el daño que se está haciendo. O sea, el daño que uno se hace es inimaginable. O sea, primero los problemas, segundo la salud. Es que la salud no se compra con nada. O sea, ya puede que, yo no sé, vuelvo y le digo, yo soy un bendecido que yo me mando a hacer exámenes y no. La pierna me quedó súper bien, no tengo osteoporosis, no tengo Alzheimer, que ya de pronto me han olvidado muchas cositas, pero muy pocas, porque sí, a mí en realidad yo tenía muy buena memoria, y me quedó una memoria a corto plazo. O sea, usted me pregunta ya, de lo que estudié en el primer año, que qué hice, que cuáles fueron mis compañeros, yo no me acuerdo, hizo hace 6, 7 años. Entonces,
Sí tuve, digamos, ese problema porque yo me acuerdo que yo no necesitaba estudiar mucho para los exámenes en esa época. En el bachillerato, yo era bien vago y eso no pagaba con buenas notas. Pero entonces ya ahorita pues sí me siento, eso era lo único que de pronto, pero todavía tengo pues más o menos buena memoria y simplemente uno estudia otra vez el caso y ya sabe por dónde va. Bueno, Juan Luis, tengo bastante información que procesar de su historia porque sabía que iba a ser No, tremenda historia, pero digamos que creo que escucharlo de usted directamente pues es todavía más impresionante. Usted, sé que se lo han dicho un montón, pero se lo repito yo, definitivamente es un ejemplo de superación. No solamente creo que para las personas que posiblemente estén en una situación similar a la que usted estaba, pero en general, digamos que usted le dio un vuelco a su vida completamente. Un último mensajito que le quisiera de pronto mandar a las personas lo que que le nos digo ven. es aquí sus oyentes, es que en esta vida se puede, o sea, no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy, porque nadie lo hace por usted. O sea, si usted no toma la decisión, no espere que su mamá, su papá, su familia, su esposa, sus hijos van a tomar la decisión por usted. Usted es el que tiene que tomar la decisión, sea hombre, sea mujer, sea lo que sea, porque no se trata de sexo, aunque las mujeres es más, digamos, más triste todavía, porque ellas, no, es complicado con las mujeres porque se aprovechan mucho de ellas. O sea, en todo lado eso es grave. O sea, si una damita me está oyendo, vea, hágalo por usted misma y por todo su núcleo familiar, porque, y si no tiene núcleo familiar, hágalo por usted, porque eso, vea, es que yo no le puedo contar con palabras cómo es estar a este lado y cómo estar a este lado. Vuelvo y le digo, acá las rumbas y la diversión y esto y lo otro trae satisfacciones, pero no tanto como esto. O sea, estar uno acá en sano juicio, poder compartir con gente chévere que lo aprecien a uno. Ahí el amigo no es amigo, el amigo ahí es de vicio, porque usted está en problemas y esté seguro que nadie va a meter la mano por usted. Usted le dicen chao, ni lo conozco, porque los buenos amigos en realidad ya uno los deja de frecuentar y ya tampoco, pues usted todo cochino, digamos sucio, ir allá, pues también uno entrar a una casa de familia todo, nada, pero también le van a decir, no mijo, pues por lo menos lávese. Vamos, que yo estoy también en una época ahí sí, pues de indigente, pero no con el costal. O sea, me dejé bañar un poco de tiempo. Yo dije, a ver, ¿hasta cuándo me aguanta? Pero en realidad la gente le decía, uy, no. Mire, a ver, entonces, estar uno en este lado y estar uno en este otro lado, no hay comparación. ¿Y cómo se hace? Tomar la decisión. ¿Qué se puede? Si no pueden solos, hay quien nos puede ayudar. Hay unos centros de rehabilitación muy buenos, ya sean privados, ya sean públicos, pero se puede. Entonces, tomen la decisión, muchachos, señores, señoras, señoritas, todo el que me esté oyendo, si quieren. Es más, de pronto yo aquí el contacto con don Álvaro, que de pronto si alguien está interesado, yo los puedo, digamos, guiar cómo es, ubicarlos en algún centro de rehabilitación para que comiencen el proceso. Pero eso sí, el día que usted diga sí, no se tiene que echar para atrás, porque conozco, como le digo, gente que ha ido 2, 3, hasta 4 procesos de rehabilitación y salen y otra vez, aunque pues llegará el día en que tomen conciencia y ya no más, o por salud le digan, vea, ya si usted sigue, se va a morir, y le queda tanto tiempo de vida, porque los médicos son así. Allá cuando usted está muy enfermo le dicen, no, pues usted tiene días o meses o años, pero ya de ahí ya no se salva. Entonces, antes de llegar a esa etapa, pues ¿por qué no toman la decisión? Tomen la decisión y decir, se puede y se puede. Estoy seguro que sí se puede. Bueno, para todos los que nos escucharon y nos vieron, Juan Luis Castellano definitivamente uno de los ejemplos de superación más grandes que creo que voy a escuchar en mi vida. De verdad que, don Juan Luis, 1000 gracias por haber estado acá, por aceptar la entrevista de un desconocido que le escribió un día así de la nada y que muy osadamente se consiguió su contacto. A nivel personal, profunda admiración
por su historia. No es cómo se comienza, sino que definitivamente es cómo se termina. Me pone muy feliz también que sé que con este capítulo vamos a impactar un montón de personas que necesitan ese empujoncito que usted acaba de mencionar. Así que, nada, de verdad que mil y mil gracias por haber estado acá. No, gracias a ti, Álvaro, y aquí a los asistentes, a su hermanita, a todos, porque sí, la idea es esa, llegar a más gente y que tomen esa conciencia y lo verá que es otra vida muy diferente. Y si no pueden, pidan ayuda. No les dé pena o que la sociedad los va a señalar. Eso dejen a la sociedad en otro lado. Piensen en ustedes mismos. Primero en ustedes, después de la familia, los amigos, el entorno, va y viene, pero primero piensen en ustedes. Y ya pensando en ustedes mismos, se dan cuenta que vale la pena. Y vale la pena, porque tienen mucho por qué vivir. Bueno, a todos los que nos escucharon y nos vieron, mil y mil gracias por vernos y por escucharnos. Les recomiendo, como siempre, síganos en Spotify, síganos en YouTube, denle like, comenten, quedan los comentarios abiertos y los canales abiertos. Si alguno necesita ayuda, como dice Juan Luis, para que nos contacten, yo los pongo en contacto con Juan Luis si él lo permite. Con cualquier asesoría de derecho. También, cualquier asesoría de derecho, por supuesto, tenemos abogados acá. Acá los asesoramos. Claro que sí. También les recomiendo que nos sigan en Instagram, @inquebrantablepod, se los dejo en la descripción como siempre. Y nada, bueno, y por supuesto, desde las oficinas de Zulu, como siempre, la mejor plataforma para que ustedes y su empresa hagan todas sus transferencias internacionales. Si no olvidan, es que me toca decir muchas cosas al final, ya se me van olvidando las cosas también. Claro, somos humanos. Pero bueno, gracias a todos los que nos vieron y nos escucharon. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima ocasión.